Comunidad Apostólica, Trigo Limpio. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué? Y nada os dañará. Hasta ahí dejamos la escritura. Le ruego que ocupe su lugar. Muchas gracias. Vamos a ver el tema el día de hoy: ensayando autoridad. Estamos viendo el primer caso donde los discípulos estaban ministrando sin su maestro. Ya no era Jesús el que estaba ministrando el poder del Espíritu. Ahora eran los discípulos en su primer ensayo de autoridad, en su primera administración. Y ellos venían contentos, venían alegres. Y le daban las buenas noticias al Señor, diciéndole: Señor, vimos cómo los demonios salían huyendo. Vimos cómo es cierto lo que tú nos has enseñado. Nos hemos gozado viendo la manifestación del poder del Espíritu Santo. Y eso, hermano, claro que da alegría. ¿A quién no le da alegría que haya un problema en su familia, en su pareja o en la propia persona, y por invocar el nombre de Jesús, el problema desaparezca? ¿A quién no le produce gozo eso? Es que comprobar que Dios es real, comprobar que el poder de Dios es genuino y funciona, causa gozo, hermano. A diferencia de lo que pudiera ocasionar en alguna persona el que pues hable, pida, diga, grite, levante la voz y nada suceda, porque yo sé que usted tal vez haya mirado estos casos en donde tal vez algunas personas han creído que por gritar el nombre de Jesús es más poderoso. Han creído que por zapatear, por moverse, por gritar y mover las manos, creen que eso va a dar mejor resultado. Cuando lo único que da resultado es el nombre que es sobre todo nombre. ¿Verdad? Los discípulos venían gozosos, venían con la primera experiencia de haber comprobado que las lecciones que su maestro les había dado eran reales, que ministraban el nombre de Jesús y los demonios se sujetaban. Todo aquel que es nacido de nuevo tiene esta virtud. Y hay una gracia todavía mayor que le voy a explicar en el desarrollo del mensaje. Porque en esos momentos, hermano, los discípulos estaban iniciando su ministerio. Jesús estaba haciendo el traslado del ministerio de él hacia los discípulos, pero aún no era la gran comisión. Era apenas las primeras lecciones para afirmar y confirmar su fe, la fe de ellos. Porque Cristo no había sido todavía sacrificado en la cruz y no había resucitado. Pero ya desde ese momento el Señor había declarado esto: les doy potestad sobre serpientes, escorpiones. Esto quiere decir potestades malignas que el enemigo envía de pronto mediante hechizos, brujerías y todas esas cuestiones de las magia negra y todo ese tipo de magia. Y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Sobre qué? ¿Sobre cuánta fuerza? Sobre toda la fuerza del enemigo. ¿Y qué? Nada les va a dañar. Entonces, esto a mí me anima, hermano, para confiar en que si de pronto fuera de su casa, en su trabajo, en su negocio, le aparece a usted una cruz de sal, le aparece una gallina negra descabezada, le aparece cualquier cosa dudosa de ese índole,
no tiene nada que temer, hermano. Porque Cristo, sin haber resucitado, Él le dijo esto a los discípulos. Solo imagínese lo que el Señor ahora es para nosotros los creyentes ya resucitado. Porque el Señor, estando con ellos, les dijo estas palabras: ustedes no deben de temerle ni a los demonios, escorpiones, serpientes, a todo trabajo oscuro, porque nada les va a hacer daño. Pero desafortunadamente, como el temor es una especie de fe negativa, aún hay creyentes que le tienen mucho miedo al brujo de su colonia. Creyentes que le tienen miedo a la cruz de sal que se encuentran en su banqueta. Y todo eso, dice el Señor, no tienen por qué temer. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero el temor es algo parecido, solo que a la inversa. Si usted teme, dice la Escritura, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, no hemos ido creciendo en Cristo porque Dios es amor. Y dice el Señor, el que teme no ha sido perfeccionado en Dios, no ha crecido espiritualmente. Entonces, si hay alguien creyente que teme, debe de darse cuenta y aceptar que no ha crecido espiritualmente. ¿Por qué? Porque no ha sido perfeccionado en el amor. Porque el verdadero amor echa fuera todo temor. De allí que el enemigo muchas veces tiene de dónde echar mano para dañar a los creyentes. Usted llega a su casa y de pronto le abren la puerta, le prenden la luz, le tocan la puerta y usted sale corriendo a esconderse, ya le ganó. Pero si por el contrario usted va llegando a su casa, le abren la puerta, usted le diga, ahora le cierras, porque ya entré. Le prenden la televisión y se le pones en el canal de las noticias, en el canal de las estrellas, porque es lo que me gusta. Usted no está demostrando ninguna clase de temor. Usted está demostrando que tiene control sobre la situación y lo que está sucediendo no le está asustando, no le está sorprendiendo, porque debe usted saber que el enemigo también tiene poder para mover cosas, para enfermar al cuerpo y para muchas otras cosas más. Eso no nos debe de sorprender. Lo que nosotros debemos de saber es que el que está con nosotros es más poderoso y él declaró desde un inicio, cuando estaba todavía con vida, nada les va a dañar, no deben de temer ni trabajo oscuro ni nada de hechicería, porque el que está con vosotros es más poderoso que el que está contra vosotros. Pero hermano, hay algo que yo lo que necesito explicarle este día, quiero que lo entendamos bien. El enemigo no tiene potestad sobre su familia, pero a veces nos causa daño. El enemigo no tiene potestad sobre su negocio, pero a veces lo echa a perder. El enemigo no tiene potestad sobre su ministerio, pero a veces nos frustra. El enemigo no tiene potestad sobre la iglesia, pero a veces nos la destruye. Y lo que quiero que nosotros tengamos bien presente es los principios de autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó para tenerlos presente y no cederle terreno al enemigo. Ya sabe usted, ¿verdad?, que en aquella ocasión donde usted escuchó, allá donde vive, en la familia o con los que usted se reúne para platicar en ocasiones, surge de pronto un comentario que dice así: el que pega primero, pega dos. Usted también lo sabe. Esos comentarios son de sabiduría popular y dicen grandes verdades. ¿Qué quiere decir? Que el que se adelanta a dar el primer golpe puede dar otro. Y el enemigo así es, hermano.
Cuando Él nos da el primer golpe, Él quiere darnos otro. Porque su deseo es eliminarnos, tenernos derrotados en un rincón llorando, con desesperación y sin posibles salidas a los problemas donde Él nos ha metido. Pero el Señor ya declaró que nada nos puede hacer daño. La palabra también nos dice, resistan al diablo en la fe y Él es el que tiene que huir de vosotros. No son ustedes los que tienen que huir del diablo, ¿no? No va a ser que llegue a su casa, le prendan la luz y usted sale corriendo. Usted tiene autoridad. El Señor se la dio. Y aquí los discípulos estaban ensayando autoridad. Y esto fue lo que el Señor les dijo como lecciones de autoridad. Cuando llegaron bien contentos, Él les dijo, Señor, vimos que los demonios se sujetaban en tu nombre. Y el Señor les dice en la primera lección, no se gocen tanto por eso. Mi nombre sí es todopoderoso. Pero lo que yo quiero recomendarles que se gocen primero, porque es la clave de todo, es que sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Es que hay registro de ustedes para ayuda, para bendición, para provisión. No son hijos de la vecina, son hijos del Dios Altísimo y tienen beneficios de autoridad. Cuando el enemigo venga, tienen padre que salga a la puerta para defenderlos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tienen derecho de recitar esa palabra, de recitar el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Todos esos derechos y privilegios se tienen cuando el Señor es nuestro pastor, nuestro Padre. Y nosotros tenemos nuestro nombre escrito en el reino de los cielos. Y aquí hay algo que yo quisiera que analicemos muy importante. Los discípulos le dijeron algo al Señor y el Señor le respondió esto. Vamos a ver lo que dice el verso 18. Llegaron y le dijeron, Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Ya no digamos los enfermos, ya no digamos las necesidades se suplen. Hasta los demonios se sujetan. Y el Señor les dice, sí. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué estaba diciéndole el Señor a los discípulos cuando les explicó esto? Bueno, les dijo esto porque la explicación se los voy a tratar de dar yo. Porque los discípulos solamente miraban lo que estaba delante de sus ojos, miraban que los demonios salían huyendo, pero ¿qué era lo que estaba sucediendo en realidad? Bueno, para poderle explicar esto, yo necesito que vayamos en nuestra Biblia al libro de Habacuc, capítulo 3, verso 3 al 4. Habacuc, capítulo 3, verso 3 al 4, por favor. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Sela, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y vea, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Necesito explicarle esto. Jesús le dijo a sus discípulos, sí, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué es lo que produce un rayo? Hablando de la física normal que usted y yo entendemos y nos la enseñan en la escuela secular. Bueno, lo que produce un rayo son las cargas diferentes que tienen las nubes. Una carga positiva con una carga negativa de dos nubes se encuentran y de pronto producen un rayo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en esos momentos cuando Jesús les dio esta explicación? Bueno, lo que estaba sucediendo es que la carga positiva del Espíritu Santo que tenían los discípulos de Jesús se encontró con la carga negativa
del poder de las tinieblas, de los endemoniados, de los hechizados, de los que tenían enfermedades y problemas causadas por demonios. Y entonces ese encontronazo, dice el Señor, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, porque esas fuerzas que se encuentran, hermano, producen eso en el reino espiritual, pero usted y yo no lo vemos. Pero si Dios nos permitiera observar todo lo que sucede, porque yo sé que en algún momento de su vida Dios le ha usado a usted para que alguien sea bendecido, para que alguien sea sanado, para que alguien sea liberado, pero usted solo se dio cuenta tal vez después. ¿Te acuerdas de que oraste? Ah, pues ya está sano. Usted no miró nada, usted no se dio cuenta de nada. Pero lo que estaba sucediendo en el reino espiritual en esos momentos es que la carga positiva del Espíritu Santo que traía usted se encontró con la oposición del maligno, con los planes oscuros del diablo que estaban engañando, estaban haciendo pecar o estaban enfermando a las personas, y usted ni cuenta se dio, usted solo oró, pero ese encontronazo quedó grabado en el reino de los cielos. Ya después usted se dio cuenta. Ah, es que ya fue libre, es que quedó sano, es que el poder de Dios salió. Allí estaba escondido el poder, rayos de luz salieron de allí. Pero hermano, como esto parece tan fantasioso, la gente dice, ah, ¿cómo va a ser? Hermano, hasta que usted comprueba que Dios le respondió porque usted intercedió por alguien, uno se siente bien. Eso alienta, eso motiva. Cuando uno está pidiendo, pidiendo y pidiendo, y Dios no responde, eso desanima. Pero Dios no viene para desanimar a nadie. Estaba dándole unas lecciones de poder, de autoridad a sus discípulos que estaban ensayando la autoridad. Y cuando alguien tiene autoridad, hermano, no necesita presumirla, porque autoridad es respaldo. Autoridad es comprobación de una fuerza mayor de la que nosotros tenemos. Los enemigos del evangelio no van a dejarnos en paz porque yo tengo un título universitario. Los enemigos del evangelio nos van a dejar en paz porque el Señor Dios, dueño de la obra, que nos mandó a hacer, que esta sí es la gran comisión, que nos mandó a hacer el Señor la gran obra de llevar el evangelio a todas las naciones, esos enemigos del evangelio van a desaparecer porque el Dios nuestro al cual usted y yo servimos está intercediendo por nosotros y peleando por nosotros la buena batalla. Por demás es que yo quiera hacer esto, quiera hacer aquello, que traiga una lección de esta manera, lección de aquella. El Señor peleará por vosotros, dice Éxodo 14:14. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Los enemigos del evangelio van a desaparecer no por nuestros títulos, sino por el Espíritu Santo de Dios, porque Él dijo, y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces ahora sí, que se junten todos los hechiceros, que se junten todos los enemigos del evangelio, que se junten todos los que están oponiéndose a la salvación de nuestro Cristo, y entonces serán derrotados. Les conviene mejor pasarse para este bando, porque acá está el reino de los ganadores, los que ya están escritos en el libro de la vida y que también ya está escrita la suerte del que ha de ser juzgado y lanzado al lago de fuego, que es el diablo y Satanás. Le conviene a todo hechicero, a todo brujo, le conviene a todo enemigo del evangelio pasarse de este lado, porque acá están los ganadores, porque en Cristo somos más que vencedores. De allí que tener miedo para los trabajos oscuros solo demostraría poco crecimiento en nuestra vida espiritual. ¿Que alguien tiene miedo? Bueno, no lo sé, pero lo que sí sé es que sin que usted lo sepa, o sin que lo vea más bien, pero sí sabiéndolo, una gran fuerza está encima de usted. Un gran poder está dentro de usted. Dijo el apóstol Pablo, tenemos este tesoro
en vasos de barro. Es un gran poder, es una gran gloria, pero hay que saber que lo tenemos. Porque aunque no tengamos títulos seculares, sí debemos de saber que tenemos un gran poder dentro de nosotros y no debemos de dudar. Cuando vayamos a tratar de ayudar a alguien, no debemos de dudar. Debemos de saber que un gran poder hay dentro de nosotros. Pedro el apóstol lo sabía. Y cuando se acercó con aquel hombre necesitado, dijo, yo sé que no tengo oro, yo sé que no tengo plata, yo sé que no tengo títulos, pero sí sé que tengo una cosa, el poder del nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Y se levantó y caminó. Porque la autoridad, hermano, no se debe de mendigar. La autoridad se debe de saber y se debe de vivir. En una ocasión recuerdo que yo miré una escena un poco chusca acerca de la autoridad. Y era representada por un policía, ¿verdad? Que estaba en contraesquina de donde un par de asaltantes estaban robando a una persona. Estaban dos sujetos robando a una persona con arma en mano y enfrente estaba un policía y el policía gritaba, bailaba y decía, soy policía, soy la autoridad, soy policía, soy la autoridad, pero enfrente de él estaba cometiéndose un delito y la autoridad no hacía nada. Y entonces la pregunta del caricaturista era esta y decía, ¿para qué sirve una autoridad así? Y yo digo, pues para nada, porque de nada sirven los títulos de autoridad. Lo que sirve es el espíritu de autoridad, es el poder que está concentrado en el espíritu, porque usted debe de darse cuenta que hoy en día están surgiendo falsos apóstoles, falsos milagreros que pagan a la gente como si fuera Laura de América para que declaren que fueron sanados de esto y de aquello cuando todo fue una mentira. No les interesa el bien de las personas, les interesa salir bien en la foto y que su nombre corra por las redes sociales. Pero el Señor dijo, van a recibir poder cuando esté en vosotros el Espíritu Santo. Y el poder no se puede imitar, hermano. O se tiene o no se tiene. Y el Señor les dijo a los discípulos, ustedes no se gocen porque los demonios se sujetan. Mi nombre es el poderoso. Pero viene un día en que van a ser llenos del Espíritu Santo y entonces me van a ser testigos y ahora el poder ya va a estar plenamente en ustedes. Y esto lo dijo el Señor cuando todavía no había resucitado. Y vea lo que dice Primera de Juan capítulo 3 verso número 8, por favor. Primera de Juan capítulo 3 verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y vea, aquí ponga atención. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué estaba Jesús en la tierra, caminando en Jerusalén, entrando a las sinagogas, ayudando a las personas? ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Y todavía no estaba resucitado, ponga atención en eso. Todavía Jesús no estaba resucitado y ya tenía la autoridad, él y los discípulos, de deshacer las obras del diablo. Ahora vea lo que dice la escritura, Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Ya resucitado,
nuestro Señor Jesús dijo estas palabras. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿cuánta potestad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si antes de dar su vida en la cruz, nuestro Señor ya podía deshacer la obra del diablo, ahora imagínese resucitado, como dice la Escritura, muerte, yo seré tu muerte, y venciendo al postrer enemigo que dice 1 Corintios 15, que es la muerte. ¿Cuánto poder tiene ahora nuestro Cristo para sus discípulos? Cuando está diciendo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Habrá que tenerle miedo a la hechicería, habrá que tenerle miedo a los brujos, habrá que tenerle miedo a las cruz de sal y a las maldiciones. En alguna ocasión alguien me dijo estas palabras, te maldigo. Y yo le dije, no puedes maldecir lo que Dios ha bendecido. Porque yo conozco muy bien la ley de la siembra y la cosecha, y lo que tú dices yo no lo he sembrado, así es de que no lo puedo recibir. Lo que yo puedo recibir es bendición de Dios, porque es todo lo contrario de lo que tú me estás acusando. Y la maldición no puede surtir efecto, hermano, porque el Señor dice claramente en el libro del apóstol Santiago, de una misma boca puede surgir bendición y maldición. No. De alguien que se dice ser hijo de Dios, ¿puede provenir maldición para usted? Claro que no. De donde sí dice el Señor que proviene el mal y el bien, es de la boca de Dios. Y mire, le voy a tratar de buscar esta escritura solo para confirmarle lo que le estoy diciendo, porque mucha gente se confunde con eso. Hay muchas personas que por las iglesias van maldiciendo gente, pero a ellos no les corresponde maldecir a nadie. Aleluya. ¿Quién puede maldecir a nadie cuando Dios ha bendecido? ¿Usted puede recibir maldición de alguien? Aleluya. Mire, vamos a buscar Lamentaciones capítulo 3, verso 37 y 38, por favor. Solo de Dios hay que temer que salga una maldición para nosotros. De nadie más. Mire lo que dice la palabra. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? 38. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿De la boca del brujo o de quién? Es de la boca del Altísimo, no es ni del creyente, ni del brujo, ni del hechicero, ni de la persona que nos cae mal o nosotros le caemos mal, mejor dicho. No es la persona que quiere maldecirnos. Es por violar la palabra de Dios que nosotros podemos adquirir maldición. Pero no hay que tener miedo a los que nos quieren maldecir, hermano. Yo sé que usted conoce la historia de el arca de Dios cuando estuvo en tierra de los filisteos. La llevaron cautiva según al templo del dios Dagón. Se la pusieron en el templo y dijeron, está derrotado, aquí que se quede, este Dios es más poderoso que lo que está en esa cajita, dijeron ellos. Y al día siguiente amaneció su Dios sin manos. Dijeron, ¿qué pasó aquí? Habrá que poner vigilancia. Al día siguiente le pusieron las manos, ordenaron todo de nuevo. Al día siguiente amaneció sin manos, sin piernas, sin nada. Dijeron, ¿qué pasó aquí? Lo que estaba pasando es que el Dios que usted y yo servimos
es más poderoso que cualquier otro que se diga Dios o se autonombre Señor. Sobre el alto hay uno más alto. No hay que temerle al brujo, al hechicero, ni a todo poder del diablo. Hermano, el Señor sin resucitar dijo estas palabras: nada les va a hacer daño. Ahora resucitado, diciendo el Señor: todo potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra. Resucitado su Cristo. Usted tenerle miedo al hechicero, a la bruja, al conjuro, a la gallina negra. No tiene por qué tenerle miedo. Usted tiene que glorificar a su Dios, porque su Dios es el que puede deshacer las obras del diablo. Ya desde antes de resucitar las podía deshacer. Resucitado y con toda potestad, por supuesto que rompe yugo, rompe cadena en su hijo, en su hija, en su familia, en su pareja, en todos sus seres queridos, en los enemigos, en los que nos acechan, en los que quieren ponernos trampa. Él deshace las obras del enemigo y no tenemos que temer. Tenemos que vivir confiados. Él está por nosotros, Él es nuestro ayudador. Y mire, le voy a poner aquí un ejemplo de lo que nosotros no vemos, pero a nosotros se nos hace sencillo. A Pedro también le dijo el Señor: lo que yo he limpiado, no le llames tú común. ¿Qué estaba diciendo el Señor a Pedro? Lo que yo ya he salvado con mi sangre, lo que yo ya he limpiado, lo que yo ya he rescatado, no es común, no es sencillo. Tiene poder y tiene autoridad. Y aunque no lo vemos, y aunque a veces no sabemos cómo usarla, pero tiene poder y tiene autoridad por mi sangre derramada en la cruz. Ya no es común y ya no es inmundo. Y Pedro tuvo que entender la lección. Le voy a platicar un caso que sucedió de una persona hace algunos años y fue muy connotado. Un gran hombre de Dios en una campaña, de pronto se acercó a una persona que aparentemente tenía problema de posesión demoníaca. El varón de Dios se acercó tranquilamente, miró la situación, se acercó con la persona, era un varón, y le dijo: sé libre en el nombre de Jesús. Cayó la persona y se levantó libre. El hombre siguió ministrando y la persona se fue. Aproximadamente como a la semana, el hombre no se había retirado de la ciudad y seguía haciendo campaña allí cerca de esos lugares donde habían estado, y de pronto ve que llega aquella persona, el varón que había sido liberado, y se le queda viendo, y el varón también, y le dice: ¿no te acuerdas de mí? Y le dice el siervo de Dios: sí, sí me acuerdo de ti. ¿Qué pasó? Es que tengo un problema. Y dice: ¿Qué problema tienes? ¿El Señor te liberó? Sí, me liberó. Pero tengo un problema. ¿Qué problema tienes? Es que vengo para ver si me devuelves los demonios, dice. ¿Cómo que te los devuelva? Sí, es que eran la fuente con lo que yo me mantenía. Yo adivinaba, yo echaba las cartas y ahora ya no sé de qué vivir. Y le dice el varón de Dios: mira, yo ya no puedo hacer eso, porque la palabra dice que si yo te quiero devolver a los demonios, pues más bien ve tú a buscarlos, porque andarán por Sonora o Houston, o saber dónde anden. ¿Por qué andan hasta allá? Digo, porque cuando el espíritu sale, anda por lugares secos y desiertos. En Sonora, en Houston, en Arizona, por allá debe de andar los que tú buscas y te ayudaban. Pero yo ya no puedo hacer nada por ti. Pero se dio el caso real de que una persona llegó a querer que le devolvieran los demonios que le ayudaban para vivir. Hermano, lo que nosotros necesitamos para vivir se llama Espíritu Santo, porque Él vino para dar vida y vida en abundancia. Y nuestro Cristo resucitado, si todas las gentes hoy en este día que obedecen a la tradición creen que hoy es día de resurrección, yo le tengo estas palabras. Mire, el Cristo resucitado, no de hoy, de aquellos miles de años cuando resucitó. Tengo una lección para usted con esta escritura. Vamos a ver Romanos 16:20, por favor.
Romanos 16:20. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y el Dios de paz, ¿qué hará? Aplastará en breve a Satanás. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Quién lo tiene que hacer? Perdón. Dios va a aplastar y a ti te va a dar la victoria. Tú lo vas a tener bajo tus pies. Bajo vuestros pies, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo nos permitirá ver nuestra victoria y a Satanás bajo nuestros pies. El hechicero, la bruja, la maldición serán nada delante de nuestro Dios, porque lo que Dios tiene para ustedes son buenos planes. Yo sé los planes que tengo para vosotros, dijo el Señor. Son planes de bien, para darles el bien que esperan. Y yo sé que usted espera algo bueno de Dios. Usted ha estado pidiendo algo bueno de Dios. Usted confía que Dios le va a dar algo bueno. Pero aunque la maldad se aumente, aunque nuestros ojos miren que las cosas van, entre comillas, empeorando, usted debe de confiar que todo está escrito y lo que está escrito se va a cumplir. Usted es más que vencedor. Al reino de los cielos va, y el hechicero, la bruja, el anticristo, el falso profeta, al lago de fuego van también. Están sentenciadas las dos cosas. Usted al reino de los cielos en victoria, los suyos también, y el hechicero, el brujo y el anticristo rumbo al infierno y al lago de fuego. Estamos del otro lado, hermano. La victoria es nuestra. ¿Gracias a qué? A Cristo que resucitó. Porque vive Él, también usted puede vivir el mañana. Póngase de pie, por favor. Gracias por acompañarnos. Recuerda, si te ha gustado el video no olvides suscribirte y compartir.